Fantástico y bendecido martes 3 de junio del 2025. Estamos cumpliendo hoy 1031 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Les decimos como siempre, bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, que es lo que tanto añoramos para nuestro país, con C de campesinos y con C de consulta popular. Antes de comenzar este contenido, y como ya lo hemos venido haciendo y vamos a seguir haciendo mientras podamos, ¿no? Porque es que hay veces que toca empezar los contenidos es directamente con muchas veces noticias malas, ataques, mentiras de esa prensa hegemónica de la oligarquía. Pues vamos a seguir entonces con la misma línea y comencemos el día allá en Colombia. Aquí ya estamos llegando a la tarde. Pues comencemos con buenas noticias, con buenas imágenes. Vean esto. Siéntase orgulloso de ser petrista, carajo. Mira la que usa mi comandante, ¿verdad? Solamente la usa mi presidente Petro. Esto sí le duele a los hijueputas uribistas, ¿verdad? ¿Ah? Y ahora con esta no joda, mejor dicho, se mueren los hijueputas. Mira, el uribista, este todavía le luce ese uribista, pero no joda, es que hay unos ñejeros, no joda. Esto sí le duele a los uribistas, ¿vale? Y es que yo no sé hasta cuándo, porque esta vaina va hasta el 2040, ¿vale? Si es que le damos chance. No joda, Petro se jodió desde niño, jodiendo, buscándola para que la gente no joda, estuviera los pobres, para los más necesitados. Y lo vamos a dejar solo, ahora estamos jodidos. Y costeños, no joda, yo me siento más orgulloso con él que el hijueputa. Paisano casi mío. Paisano estamos apenas aquí a 70 kilómetros de distancia donde él nació y donde yo vivo. No joda, y hay un poco costeño y hijueputa sabanero que no vale un culo, ¿vale? No joda. Esto sí les duele a estos hijueputas ñejeros, que son los ñejeros, no son los uribistas esos con plata, son los ñejeros, los lavachiqueros. No, hijueputas sí sufren, ¿vale? No, se están muriendo de cáncer de tanto sufrir el estrés que tienen los hijueputas. Ay Dios, buenísimo. Y esto hasta el 2040. Y eso si lo dejamos, pues así tiene que ser. Muy bueno. Y con eso decidí comenzar hoy el contenido, un video que se ha hecho viral. Un saludo ahí al amigo protagonista. Buenísimo. Bueno, entonces comenzamos así y sigamos entonces por la línea positiva, ¿cierto? Línea positiva y ojo, hablamos, ¿no? De los frentes que tenemos abiertos. Pues uno ya va tomando forma, uno ya va teniendo fecha, 26 de octubre. Se habla de la consulta popular. Atentos a las palabras de la doctora Carolina Corcho respecto a esa consulta popular del 26 de octubre. Que sea la ciudadanía y el voto popular quien defina candidato o candidata presidencial que represente al pacto histórico y someter esa votación a la lista cerrada al Senado y Cámara de Representantes. Pues, ¿cómo vamos? Bien, pues escuchemos a la doctora, nada más ni nada menos que Carolina Corcho. Aquí la tenemos. Saludar la decisión que ha tomado el Comité Ejecutivo del Polo Democrático en un comunicado que emitieron el 31 de mayo, en el cual se respalda la consulta popular el 26 de octubre, abierta para que sea la ciudadanía y el voto popular quien define el candidato o candidata presidencial que represente al pacto histórico. Pero además, someter a votación la lista cerrada al Senado y a la Cámara de Representantes, que se organizaría de manera paritaria y en cremallera. No tengo la menor duda
que estos mecanismos democráticos de participación ciudadana son los que van a garantizar la unidad y el camino del triunfo hacia el año 2026, además porque cambia la política en Colombia, porque se cuenta con la ciudadanía, con las bases, con la participación popular para tomar las decisiones más importantes dentro de un partido político. Esperamos que el pacto histórico termine de sellar este acuerdo en este sentido, que va en el sentido correcto de la historia. Bueno, entonces ya se habla de una fecha entonces. Carolina Corcho hablaba del comunicado oficial del Polo Democrático Alternativo y el comunicado es el siguiente. Polo Democrático Alternativo, desde el Comité Ejecutivo Nacional reafirmamos nuestro compromiso con la unidad del movimiento progresista y la consolidación del pacto histórico. La realización de una consulta popular y abierta este 26 de octubre para definir las listas paritarias al Congreso y una candidatura presidencial de izquierda. El fortalecimiento del acompañamiento a nuestra militancia y sus propuestas desde los territorios. Hacemos un llamado a toda la militancia del Polo y a las fuerzas democráticas a seguir construyendo una Colombia justa, equitativa y soberana. Unidad, participación y lucha por la justicia social es el comunicado que ha emitido el Polo Democrático. Comunicado a la militancia del Polo Democrático Alternativo, a las bases polistas, a los pueblos y territorios y a la opinión pública en general. El pasado viernes 30 de mayo, el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo se reunió con el propósito de analizar y aportar a la construcción de los estatutos e ideario político del nuevo movimiento Pacto Histórico. Durante esta jornada reafirmamos nuestro compromiso con la unidad de las fuerzas progresistas y la consolidación de un proyecto político transformador para Colombia. En este contexto, queremos informar a nuestra militancia y al país los siguientes puntos. Un compromiso con la unidad y la consolidación del Pacto Histórico. Ratificamos nuestro compromiso firme y decidido con la construcción de la unidad y el Pacto Histórico como apuesta estratégica para la defensa de la democracia, los derechos humanos, la justicia social y ambiental y la dignidad de las mayorías excluidas. Creemos que este proceso de unidad será determinante para avanzar hacia una Colombia más justa, equitativa y soberana. Mecanismos de consulta popular y abierta para ordenar las listas paritarias y cremalleras al Congreso y la elección de un candidato presidencial que represente los intereses de la izquierda. Defendemos la realización de una consulta popular y abierta convocada para el próximo 26 de octubre. Como el mecanismo más democrático, participativo y transparente para definir las listas al Congreso paritarias y cremalleras, así como la candidatura presidencial del bloque alternativo. Este proceso garantizará la representación real y el sentir de las bases, la equidad de género y la voz de los territorios. Garantías y acompañamiento a la militancia. Reafirmamos nuestro compromiso con cada una de nuestras militantes y cada uno de nuestros militantes. En los próximos días desarrollaremos encuentros territoriales en distintas regiones del país para socializar los alcances del proceso de unidad y recoger las propuestas y preocupaciones de nuestras bases. Estas jornadas serán espacios de diálogo abierto, transparencia y construcción colectiva. Hacemos un llamado a toda la militancia del Polo y las fuerzas democráticas a fortalecer este camino de unidad con la convicción de que podemos transformar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad, la exclusión en nuestro país. Sabemos que el reto es grande, pero también que es posible seguir avanzando en la consolidación del gobierno del cambio, unidad, participación y lucha por la justicia social. Ese es el comunicado que emite el Polo Democrático Alternativo. Entonces, queríamos té, pues nos dan 2 tacitas. Queríamos transformación de nuestro país, pues ahí tenemos. Queríamos fechas, ahí tenemos. Y queríamos un reto, ahí lo tenemos. De nosotros depende. 26 de octubre. 14 millones mínimo. Vamos a hacer 20 millones. No podemos salir con un chorro de babas. Perdón la palabra. Pero tenemos que movernos allá, aquí, donde estemos. Mínimo cada uno 5, 10 personas que no sean votantes, que ya sabemos, ¿no? Nuevos votantes, personas indecisas.
Empieza nuestro trabajo para transformar también nuestro país. Ya pasamos a la acción. Este es el momento y el momento ha llegado. Cada uno con sus convicciones también en esa consulta para elegir al candidato o la candidata. Sin divisiones, cada uno puede pensar diferente, cada uno puede tener un candidato diferente, pero eso sí, todos decimos que el candidato o la candidata que sea elegida, por supuesto, si no es el que nosotros apoyamos o que nosotros queríamos, porque los apoyamos a todos, pues nos vamos con ella o con él. Eso sí, está claro. No nos vamos a dividir. Ahora, más que nunca, tenemos que estar unidos. Y repito, se presenta un panorama donde al uno le va a gustar Julano, al otro le gustará Sutano, al otro le gustará Merengano y al otro le gustará Perencejo. Eso no puede ser factor de división. Nada. Antes, nosotros como canales alternativos tenemos que darle visibilidad a las propuestas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué se va a hacer? El deporte, por ejemplo, una de las preguntas que yo haría. ¿Qué pasará con el deporte? Y tantas otras cosas, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿listo? ¿Queríamos reto? Pues ahí tenemos reto. ¿Queríamos transformación de nuestro país? Tenemos la oportunidad. Mínimo 14 millones de votos. Ya estaremos pendientes también. Ahí va a haber inscripción de cédulas, cómo va a ser el proceso aquí fuera del país también, cómo va a ser las mesas, cómo va a manejarse, los mismos puntos de votación que siempre hemos tenido acá afuera, en fin, cómo sea, nos vamos a enterar de todo eso. Ojo, personas también que no han votado nunca, ojo también los jóvenes que no han sacado la cédula, ojo con eso, porque también tenemos que agilizar, porque se vienen, aparte de esto, ya sabemos que vienen las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, ¿qué más decimos? Pues a jugar, ¿no? Vamos a jugar este juego, entre comillas, lo dejo claro, ¿no? Porque es un juego estratégico. La comunicación y muchas cosas que de pronto han fallado, pues este es el momento. Y tener en cuenta que tenemos que llenar ese congreso de gente decente, 55-86, 60-90, 65-120, 300-450, lo que sea. Pero ese es el reto, ¿no? Todos, no, vamos a cambiar, pues ahora no hay de otra. Así que la pelota, como dicen, está en nuestro tejado. Les hablaba en videos anteriores y les decía, oiga, por ahí Julio el Progresista había dicho que una bomba y que tenía una bomba y que la bomba, pero una bomba informativa. Y todos, oiga, Juli, ¿qué es? Oiga, Juli, ¿qué es? Oiga, Juli, ¿qué es? Pues ahí soltó la bomba. Dice, esta semana va por decreto. Lo dejamos ahí. Bueno, y estamos todos, ¿qué hubo pues? ¿Con quién es que es, no? Pues sigamos entonces con noticias que nos motiven, motiven para que esa transformación que se está dando, por ejemplo, en este caso del Catatumbo, volvemos al Catatumbo, pues que sea una realidad en todo el país, que esto continúe, que esto no se detenga, a pesar de los obstáculos, a pesar de esa Corte Constitucional que le tumbó los decretos y los declaró inexequibles allá en este estado de conmoción interior que se había declarado en el Catatumbo. No lo van a lograr, no van a detener el cambio y no van a detener la transformación de los territorios. Vámonos para el Ministerio de Educación, donde antes se raspaba coca, hoy se siembra futuro. En el corazón del Catatumbo, Oliver decidió cambiar el destino que parecía escrito para muchos jóvenes. Dejó un anterior trabajo pesado y riesgoso para estudiar y convertirse en un profesional. Ahora, al lado del ministro de Educación, Daniel Rojas, en el Tarra, donde se construye la Universidad Nacional del Catatumbo. Oliver representa a los más de 1.700 jóvenes que hoy acceden a educación superior en una región marcada por la violencia. Queremos ser el ejemplo para toda esa juventud que va creciendo. Mañana estaremos atentos, conocerás su historia completa, una historia real, dura, pero esperanzadora. Una historia que demuestra lo que pasa cuando la educación llega hasta donde nunca había llegado. Gracias a este gobierno, al gobierno del cambio
y que tenemos que seguir, como dice el señor por allá al principio del video, mínimo hasta 2040. Y eso, si dejamos, ¿no? Entonces, escuchemos a Daniel Rojas Medellín. Ya habíamos visto a Oliver, pero pues vamos a escuchar ahora a Daniel otra vez. Hola, les saludo desde El Tarra, norte de Santander. Me acompañan Oliver y también Rubén Ángel. Ellos dos son jóvenes de la vereda La Bogotana, del municipio del Carmen. Se vinieron conmigo aquí al Tarra y han estado acompañándome en toda esta correría en el Catatumbo. Porque cuando llegamos aquí habían tan solo 200 jóvenes en educación superior. Y hoy, gracias a un esfuerzo, superamos los 1.700. Pero en este lote, donde estamos cambiando la historia, va a funcionar allá atrás la Universidad Nacional del Catatumbo y aquí el Colegio Universidad, que va a permitir el tránsito inmediato hacia la educación superior. Oliver es ya estudiante universitario de la Universidad Popular del Cesar. Va a ser el administrador de empresas de su región, de su vereda. Y Rubén ingresa a grado noveno, ¿verdad? Aprovechando la política de CIMES y de PETIES que estamos haciendo con los colegios de la región. Aquí estamos sembrando futuro. Acabamos de sembrar un árbol de cacao que es el símbolo de la transformación territorial con la educación, y ellos serán los próximos profesionales y los protagonistas de la transformación regional para un Catatumbo en paz, en progreso cultural, deportivo. Muestre, volvemos a escuchar. Para un Catatumbo en paz, en progreso cultural, deportivo. Deportivo, sí. Excelente. Ah, oiga, qué bueno. Sigamos escuchando. Profesional, como todas las bondades que tiene el Catatumbo y que tiene su gente, están determinadas para que esta región así sea. Hermano, le quiero pedir un saludo para todos los jóvenes de Colombia que nos están viendo a través de este video. Yo quiero decirles que gracias a la educación nosotros hemos podido ingresar a superarnos y cada día ser personas de bien, y quiero enviarle un saludo a todos los jóvenes de Colombia, que sigamos nuestros sueños y que sí somos capaces de ser personas de bien. Yo quiero decirles que esto es una gran oportunidad, de que la aprovechemos, que le echemos ganas y podamos salir adelante, y queremos ser el ejemplo para toda esa juventud que va creciendo. Estudien. En el Catatumbo se vive una revolución educativa, una revolución del cambio. ¡Ah! ¡Qué berraquera! Y me gustó cómo termina. En el Catatumbo se vive una revolución del cambio. Oiga, los pelos de punta. ¡Qué rico! Oiga, ¿eso no es cambio? ¿Eso no es cambio? Sintámonos orgullosos, como decía el amigo del principio, de ser petristas, carajo. Oiga, qué buena. Entonces, pues, vea, qué rico comenzar los contenidos así. Y con estos temas también importantes, ¿no? O sea, hey, preparaditos, ¿no? Listicos, ¿no? Me imagino que estamos listos, porque eso que 14, eso vamos es por 18, 20 millones. Ay, hágame el favor. Y mucha atención también, ¿no? Estamos hablando de consulta popular, estamos hablando y todo lo que alegaba esta derecha, ¿no? Que eso cuesta 700.000 millones, Petro se va a robar la plata, le va a comprar un avión a no sé, bueno, a Verónica, que eso ya deben tener un parqueadero de aviones, ¿no? Con todos los increíbles esos ataques de esta gente. Pues, oiga, miren la última noticia. Pasamos entonces a otro tema. Senadores del Centro Democrático y Cambio Radical hundieron la consulta popular propuesta por Gustavo Petro porque decían que era gastar 700.000 millones. Pero ahora están promoviendo un referendo que vale lo mismo y tiene detrás intereses electorales. Doble rasero, oposición mueve referendo igual de caro a la consulta de Petro. Eso lo publica La Silla Vacía, ¿no?
El principal argumento de la oposición para negar la consulta popular convocada por el gobierno de Gustavo Petro es su costo. La registraduría ha calculado que una elección nacional de este tipo vale unos 700.000 millones de pesos. Despilfarrar 700.000 millones de pesos en una consulta populista mientras millones de colombianos claman por salud, medicamentos, educación y vivienda digna es una verdadera canallada del petrismo, dice María Fernanda Cabal. La consulta que menos total, la consulta es un engaño disfrazado, pero luego de votar el archivo de la consulta y celebrarlo, ahora los senadores Cabal y Motoa están promoviendo un proyecto de ley para convocar a un referendo que por ser una elección nacional cuesta lo mismo que la consulta popular. La fecha de votación hacia finales del 2025, si el Congreso lo aprueba. También serviría como vehículo de campaña para precandidatos y políticos de oposición, otro de los puntos que criticaron de la consulta del presidente Gustavo Petro. La vocera del Comité Pro Referendo es Paola Astrid Rivera, exsecretaria general del Centro Democrático y esposa del senador uribista Enrique Cabrales. Detrás de la iniciativa también hay precandidatos presidenciales como Juan Daniel Oviedo o Juan Guillermo Zuluaga. En junio del año pasado se registró ante la registraduría el comité promotor del referendo por las regiones. Firme impulsor de esa idea es el gobernador uribista de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Con el referendo buscan cambiar el artículo 298 de la Constitución para permitirle a los departamentos asumir el cobro y recaudo de los impuestos de renta y patrimonio. La propuesta del gobernador es que los impuestos de renta y patrimonio sean fijados y administrados por los departamentos, como ocurrió hoy con el predial en los distritos y municipios, y así subir los ingresos de los departamentos. Dice que la reforma debe ser vía referendo porque el Congreso nunca quiso meterle mano al tema. Del comité promotor hacen parte además de Paola Astrid Rivera, hoy delegada Rendón en la Junta Directiva de Hidroituango, y los precandidatos Oviedo y Zuluaga, otros políticos como la exsenadora María del Rosario Guerra o el exministro de Justicia Wilson Ruiz. También activistas como Diego Santos, que también han cuestionado la consulta de Gustavo Petro. Ahí están, vea. Aquí está María Fernanda Cabal, en fin. ¿Qué piensan ustedes de esto, Motoa? ¿Ah? Que dice, no caigamos en los juegos populistas. Oiga, increíble esta gente, ¿ah? Increíble. Wilson Ruiz, véalo. Ahí está, ahí está. No iremos a votar a la consulta al gobierno, no apoyaremos 16 preguntas. Pues no vaya, amigo, que vamos a hacer millones. Vamos a hacer millones. ¿A que sí? ¿A que sí? Pues la región es firme, recogió tras a ras 2 millones de firmas que le exige la ley para llevar el trámite del Congreso. Entregó 4 millones de firmas, pero solo eran válidas 2.184.000, es decir, un poco más de 100.000 más de las mínimas requeridas. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y he de decir que esta es otra noticia que también se ha dado en las últimas horas. En un debate, los 5 precandidatos del centro demoníaco le dijeron que se aliarían con la innombrable. Esta gente va a hacer lo que sea. 14 millones mínimo, ¿no? 15, 20 millones. Tenemos que superar ese umbral de la consulta popular y aprovechar pues de paso la elección de nuestro candidato. O candidata, por supuesto. Ese es el reto. Un gran reto. El plan B es 2026 que le meteríamos una palera. Pero seguimos hablando también de frentes, ¿no? Entonces ya sabemos uno, ya tenemos la pelota ahí encima del tejado, listo. Pero es que por allá dice otro frente que es qué va a pasar con la reforma laboral, por ejemplo, ¿no? Y allá tengo otro que dice, y la reforma a la justicia, ¿qué va a pasar, no? Y por allá tengo el otro, oiga, y la reforma pensional que la quieren tumbar, ¿eso qué? Entonces frentes es lo que tenemos abiertos, ¿no? O sea que el reto es mayúsculo. Reforma laboral. Entonces el argumento ahora de esta derecha, y incluso Gustavo Petro ha tenido que salir a responder, es que Gustavo Petro se va en contra de su reforma laboral. ¿Cuál de su reforma? ¿Qué quedó de esa reforma? Con un artículo acabaron con la reforma de Gustavo Petro.
¿Cuál reforma? Esa reforma no es la que presentó el gobierno. La reforma de nosotros hace rato fue mutilada, manoseada, ultrajada, todo lo que quiera. Y sacaron unas migajas. Eso es lo que llegó para al Senado. Eso fue lo que hicieron. Entonces, El Tiempo publica, Gustavo Petro se va en contra de su reforma, de las más atrasadas que he visto. Es que es la verdad. Es la pura verdad. Aquí está el post del Tiempo. Gustavo Petro le respondió: lo que tramita el Senado no es mi reforma laboral. Contiene partes, pero le agregaron un artículo que la derriba toda: la contratación por horas. Hace inocuo el salario mínimo, la jornada diaria de 8 horas, las horas extras y sobre todo la estabilidad laboral. Listo. Con eso ya se tiraron, ya esa no es la reforma. Entonces lo que quiere Gustavo Petro es perpetuarse allá en la Casa de Nariño y por eso es una consulta populista, ¿verdad? ¿Cómo son de miserables? Y repetimos, algún día, estos medios pagarán el daño que han hecho al país. Algún día se dará eso. Es que es increíble, es impresionante. Y entonces acá traemos a la senadora Clara López, que estuvo por allá en un debate porque ella solita contra la periodista que era María Jimena Duzán y Angélica Lozano. Entonces dice la senadora Clara López: es que no puede haber consenso en la Comisión Cuarta del Senado con relación a la reforma laboral cuando hay 14 senadores de oposición y solo uno de gobierno. La senadora, nuestra guerrera senadora Aída Bella, tuvieron todo a su favor para que la trasquilaran, la mutilaran, en fin, lo que queda es la consulta popular. Entonces escuchemos a Clara López por allá con María Jimena Duzán y con ¿cómo es que se llama? Con Angélica Lozano. A ver, escuchemos. No creo que pueda decirse que hubo consenso en la Comisión Cuarta, porque ¿qué consenso va a haber cuando hay 14 senadores que no pertenecen a la bancada de gobierno, o a veces sí, a veces no algunos, y una sola senadora, Aída Bella, del Pacto Histórico? Entonces ahí todas las votaciones fueron 14-1, 13-2, de pronto alguna fue 12-3, pero no, yo pienso que lo que pasó en la Comisión Cuarta fue una trasquilada de Padre y Señor nuestro a los trabajadores. ¿En consenso con quién? No con los trabajadores, no con las centrales, sino con los empresarios. Hasta por ahí salió un titular en El Colombiano que a mí me llamó la atención, que habían consensuado con los empresarios, en fin. El trabajo por horas es un mayor retroceso que los contratos basura y la ley 50 juntas. El contrato por horas es una propuesta de Duque que el pasado Congreso no quiso aprobar. La reforma laboral se convierte con ese artículo en una verdadera contrarreforma, de las más atrasadas de las que se han visto. Ese fue el post de Gustavo Petro al que hacía alusión el Pasquín del Tiempo, diciendo que Gustavo Petro se había ido en contra de su reforma. Qué miserables estos medios, qué miserables son. Oiga, y pasamos a otro tema, hablando también de la reforma laboral y que por qué es necesaria esa reforma, y el caso más concreto lo hemos visto con D1. Vimos por ahí una investigación de señal investigativa, pero es que Wilson Arias ya lo había hecho, ya había presentado la denuncia. Incluso el jefe del sindicato del D1, que ayer lo vimos, pues le había enviado un video a Wilson Arias pidiéndole su ayuda y lo que estaba ocurriendo con los trabajadores del D1. Ahora Señal Investigativa ha hecho ese documento y pues ha tenido más visibilidad, cosa que nos alegra, porque supimos todo lo que tiene que hacer un empleado de D1. Incluso exponer su vida y trabajar más de lo indicado en la ley sin recibir horas extras. Independientemente que estas sean de las tiendas de la familia Santo Domingo, no era Sarmiento sino Santo Domingo, o de quien sean, el asunto debe ser investigado y sancionado.
que ayer decía que Sarmiento, pero bueno, no sé, Sarmiento, yo no, la verdad, ayer incluso lo dije, no sé de quiénes sean los propietarios, en fin, de D1. Pero lo que ocurre, y me vine yo a echar cabeza otra vez, en Bogotá. En Bogotá también iba a un D1, allá en el barrio J. Vargas, cruzaba la 68, y allá al frente había uno, y como siempre era yo de los últimos en llegar, y sí señores, ellas cerraban. D1 cierra más temprano, D1 cierra como a las 8:30 o 9, no sé, creo que era a las 9, hay otro que cierra a las 10, bueno, ese cerraba a las 9, y aquí está acordándome, claro, ellas tienen que cerrar, ponerse a limpiar, no había ningún celador, no había seguridad, nada, ellas cerraban la puerta, incluso una casi no puede abrir la puerta, y eso nos tocó a todos ahí ayudarle, porque ya la habían cerrado, porque ya estaban próximos a cerrar, en fin, y sí, 3 mujeres solas en ese D1, en la 68, ahí al frente de J. Vargas. Entonces, nos alegra, lo que decimos es esto, porque ha llegado hasta, acá vemos imágenes del documento, ahí está el amigo, el presidente del sindicato, y sí, hasta el ministro llegó a esto, es que estoy viendo acá, ¿cómo así que los empleados del D1 trabajan jornadas de entre 10 y 12 horas diarias, más de 27 funciones asignadas y no les pagan por horas extras? ¿Por qué los medios de comunicación hegemónicos no han hecho escándalo de esto? ¿Será porque el principal accionista del Grupo Valor en propiedad de la familia Santo Domingo? Santo Domingo, entonces. Estos no son los mismos grupos económicos y monopolios que financian las campañas de los senadores que se opusieron a la reforma laboral y que torpedearon la consulta popular. Efectivamente, ellos son los mismos que hunden la consulta. Vea los negocios que tienen, vea los financiadores que tienen, vea por el otro lado cómo ellos sí lanzan un referendo, ellos sí los pueden hacer, ellos importa, para ellos sí que se les abran todas las puertas, pero cuando el pueblo quiere algo, ahí sí jódase, ¿no? Vea, es que ¿cómo puede ser eso? O sea, eso solo pasa en Colombia, yo no sé, en otros países, y por eso es que yo también digo esa reforma a la justicia. ¿Cómo puede ser posible que un grupo económico patrocine políticos que van a después a joder allá, a legislar en contra del pueblo? ¿Cómo se puede permitir eso? ¿Cómo? ¿Dónde? Señores vecinos aquí en España, ¿cómo les parece a ustedes que, por ejemplo, acá Mercadona, que es un supermercado, patrocinar a grupos o patrocinar a políticos? No, acá lo que hacen, de pronto harán aportes al grupo, al partido, ¿sí? Pero no eso de que incluso van y sabotean. Aquí el Estado es el que financia las campañas, y esa es una de las cosas que en Colombia se debe dar. Esa es una de las cosas. Ya definir listas abiertas, listas cerradas, no sé. Esas listas abiertas, que respeto la opinión de cada uno de ustedes, por supuesto. Siempre lo he dicho, de pronto mi opinión es sesgada por lo que he vivido acá en España y me parece fabuloso. La publicidad se coloca en una parte asignada. Nada de vallas por todo lado. Hay vallas, sí, pero asignadas, espacios asignados. Y al otro día, papá, terminó la lección y eso se tiene que quitar de una. No hay esa contaminación visual, los espacios son reservados para la publicidad y el Estado es el que paga las campañas. Entonces, es que es impresionante. Los mismos grupos económicos y monopolios que financian las campañas de los senadores que se opusieron a la reforma laboral y que están torpedearon la consulta popular. Es que eso de una forma u otra, eso sería un verdadero cambio. Y a ver cómo ladra esa gente que siempre están financiadas de esta forma. Gravísimo. Entonces nos encantó que eso llegó al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Procedo de inmediato a aperturar investigación sobre este caso. Entonces ya no van a poder seguir presionando como estaba denunciando el propio el jefe del sindicato del D1, que vimos en el video, y como Wilson Arias ayer nos estaba explicando. Porque la denuncia salió primero la hizo Wilson Arias, y ya pues señal investigativa la ha ampliado de una muy buena forma. Sería de suma gravedad que supermercados D1 con utilidades en el 2024 por 373.200 millones, que equivalen a lo que ganan 225.000 trabajadores en un mes, someta a sus empleados a un régimen laboral ilegal, inmoral, por lo que he ordenado abrir una investigación inmediata
sobre ello. Eso lo publica el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Así que de uno, ay, de uno. Y he leído muchos comentarios, muchas personas diciendo que no solo es de uno, que eso vayan a las otras, a Lara, a la Olímpica y todo ese tema. Pues sí, que se abran investigaciones. Eso sí lo podemos hablar con conocimiento. A Lara también me metía y era lo mismo, ¿no? Era lo mismo. Las mujeres ahí y el moradito, que no me acuerdo, uno que tiene el logo moradito allá en Santa Marta. También 3 muchachas. Ahí estaban las 3. Y me llama la atención incluso que ellas atendiendo ven entrar a alguien, ¡bienvenido! Y siguen con la caja, ¡bienvenido! Y siguen. Siempre pasaba eso. En todos los días. En Santa Marta, por ejemplo, era así. Allá también. Bienvenido. Incluso escuché a estos cachacos que se vienen a cocinar aquí a la costa. Pues claro, con esos precios, hágame el favor, se lleva usted con la familia y va a un restaurante, no, 500,000. Entonces, claro, esos de uno llenos de cachacos, haciendo compra para ir a prepararse la arepita y el almuercito, algo que se pueda reducir los costes, porque es que hágame el favor. Como la escaneada, ¿no? A ver, tal. Tome, les cobran más. Entonces eso lo podemos decir, como digo, con conocimiento de causa, porque ya me recorrí el de uno y el Ara, y el otro del moradito ese de Santa Marta, que no me acuerdo. Bueno, pasamos entonces al siguiente tema también, y nos vamos entonces Bogotá. Y sabemos lo que está ocurriendo en Bogotá. Bogotá, una ciudad que muere, lo ha dicho Gustavo Petro varias veces. Y ha reaccionado, hablando de Bogotá, reaccionaba a un video que ha publicado Marta Muriel. Ustedes lo ven acá, no les pongo el audio, pero ahí hacía énfasis de lo que pasaba, ¿no? Citaba a Medellín, la cantidad de pasajeros, y vean allá al fondo lo que ocurre, ¿no? Todo lo que el comercio que hay ahí debajo. Y dice este personaje que Gustavo Petro ahí tiene la razón, entonces nos quedamos con esta imagen, ¿no? Pues vámonos al post de Gustavo Petro. Dice aquí: la ciudad se ha súper endeudado para simplemente hacer obras para negocios privados, sin ningún miramiento del bienestar público. La priorización en troncales de Transmilenio se ha chupado los recursos y la energía de Bogotá sin sentido. Se supone que las obras para el transporte debería disminuir los tiempos de viaje de la ciudad, pero al contrario, el Transmilenio aumenta los tiempos de viaje. Si se quita la ilusión de medir el tiempo de viaje en una troncal y se pasa a medir el efecto de la troncal en la velocidad en toda la ciudad. Bogotá, y así será con el débil metro elevado, solo ha invertido recursos cuantiosos para aumentar el tiempo de viaje de la ciudadanía en toda la ciudad. Esto se debe a que Transmilenio hace que la gente abandone en gran parte el transporte público masivo por su incapacidad y arroja a los usuarios de bus hacia las motos y los carros. Desde hace más de 50 años, la ciudad debió asumir la construcción de un fuerte sistema férreo pensando como el eje estructurante de su movilidad. Solo la fuerte incidencia de grandes urbanizadores y dueños de transporte de buses privados lo ha impedido, con deterioro de la calidad de vida de la ciudadanía y de la belleza de la ciudad. Oiga, ¿es que esto es ser comunista? Esto es ser comunista, voy a repetir. Desde hace más de 50 años, la ciudad debió asumir la construcción de un fuerte sistema férreo, pensando como el eje estructurante de su movilidad. Solo la fuerte incidencia de grandes urbanizadores, dueños del transporte de buses privados, lo ha impedido, con deterioro de la calidad de vida de la ciudadanía y de la belleza de Bogotá. El metro elevado sustituyó el proyecto avanzado de Bogotá Humana solo por una razón: permite más desarrollo del Transmilenio y no lo reemplaza, como era el objetivo del metro subterráneo, que liberaba troncales de Transmilenio de la superficie al espacio público y permitía mayor valorización y calidad de vida. Imaginémonos la Caracas como se tenía presupuestado ahí, en los que conocen Bogotá, los que son de Bogotá, en el Parque Central Bavaria. ¿Cómo era el proyecto, no? Tren subterráneo en esa zona, la Caracas con 32, 33, 34 hacia Palermo. ¿Cómo iba a ser eso? Pasaba el Transmilenio, pero era más que todo enfocado a que fueran zonas peatonales, o sea, arborizadas, espacios para caminar, ciclorrutas,
En fin, incluso había, por ahí vi también un proyecto que es como hacen acá también en las estaciones de los metros, hacen que sean, solo escuchar Gustavo Bolívar, ¿no? Que tiene como 3 niveles, ¿no? Y entonces los 2 primeros niveles son de centros comerciales y de locales comerciales, o sea, una belleza, una berraquera, porque Bogotá no puede merecer eso, no podía merecer eso, sino merecer la inmundicia que están haciendo. Aparte, Gustavo Petro dice que todo eso lo reemplaza, aparte del negocio y de todo, por supuesto que eso es lo primero, pues también porque era la propuesta de Gustavo Petro, porque era la propuesta de Gustavo Petro y no podía que algo que él hiciera quedara bonito, quedara bien, y la gente se diera cuenta, oiga, sí, tenía razón, como lo va a tener con todo este tema del subterráneo, del metro elevado, perdón, de la valorización, por ejemplo, los señores ahí en Chapinero, eso cuánto, el Parque Central Bavaria, por ejemplo, esos apartamentos no son disque los piripinchados, téngalo por seguro que eso va a tener una reducción del coste total, la gente va a abrir la ventana y va a ver el tren pasándoles ahí por la cara. Increíble, increíble. Entonces, el metro elevado que se está haciendo desvaloriza la ciudad, quita calidad de vida y disminuye el espacio público disponible. Esa actuación con el metro elevado, aquí estaba pensando, eso se puede comparar con el tema de la reforma laboral, ¿no? Por ejemplo, acostumbrados a que nos den es migajas, ¿no? Así ha sido siempre, migajas. Eso del metro, el tren ese elevado, eso que están haciendo, esa chambonada, eso digan lo que digan, díganlo, defensores de Galán y de Pañalosa y de toda esa gente, ustedes, díganlo, es una chambonada y así lo nieguen, eso es lo peor que pudieron haber hecho con Bogotá, ¿no? Entonces, siempre acostumbrados a que nos den migajas y después salen a venderse. Por allá que estaban moviendo ya el mejor dichoso es el desarrollo más grande para el país. Y lo que yo siempre digo, miserables que salen a otros países, se toman la foto en los metros subterráneos, admiran todo eso, ¿no? Hacen video y lo sienten. ¿Cómo es el desarrollo en Europa? En otros países, hablo de lo que conozco también acá, pues. No, pero para Colombia no, ¿cierto? Abajo el tren, que viva el camión, ¿no? Que viva el peaje, que es la otra robada por la cara y no pasa nada. También conocedor de los peajes, los que no me hayan visto, por allá estuve en Colombia, me recorrí el país de lado a lado y pagué peaje, y pagué peaje, arranqué en Cali y terminé en Manaure y en Uribía, en La Guajira. Y pagué peaje, pasando por Bucaramanga, Bogotá, La Dorada. Aquí hay un resumen más o menos. Vea, Cali. Esto es Cali. Aquí vemos, esto es en La Guajira. Ibagué, La Dorada, La Guajira. Esto es en Bogotá. Y tengo muchísimas más de todo. Oiga, me falta. A propósito, el cañón del Chicamocha. ¡Hala, mano! El cañón del Chicamocha no lo tengo aquí, mano. Tengo que poner al cañón del Chicamocha. ¡Hala! Sí, señores, ve. Hágame el favor, ¿cómo no va a estar el cañón del Chicamocha? Que los invito a conocerlo, por supuesto. Carlos Carrillo se mete en esta conversación del tren, del metro, y dice, hay una razón más, presidente. El metro elevado demanda una mayor gestión predial. Para abrirle paso al viaducto se han invertido recursos descomunales, se ha expropiado, se ha liberado ese suelo a las malas y se les ha arrebatado a sus propietarios la plusvalía que traen los nuevos y muy deficientes desarrollos inmobiliarios. Carlos Carrillo, conocedor de este tema. El metro elevado es un gigantesco proyecto de renovación urbana, es un proyecto pensado para Camacol. Por eso Peñalosa puso como gerente del metro al desarrollador urbano de Luis Carlos Sarmiento. Lo de siempre, los de siempre, las migajas de siempre. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que darle un mensaje contundente a esa oligarquía colombiana. Y nuestro momento es esa consulta popular. Ese es nuestro momento. Y también elegir a la persona idónea, analizar bien a quién vamos a darle el voto. No vamos acá a interferir en nada.
Aquí no vamos a imponer a nadie, pero sí que lo analicemos bien. ¿Cuál es la persona? ¿Cuál es la persona? ¿A quién le vamos a dar ese voto? ¿Vale? Entonces, que nos sirva todo esto para mover esos 14 millones mínimo, porque vamos a hacer muchos más. Lo sé. Y no podemos, perdón la palabra, y no quiero aquí ser atrevido ni nada de eso, pero no podemos salir con ningún chorro de babas. No podemos salir con ningún chorro de babas. Es nuestro momento, ¿no? Hablando de Bogotá, vean esto. José Cuesta Novoa, de esto es lo que le hablamos, Carlos Galán, alcalducho de Bogotá, cuando decimos que Bogotá está muriendo. Cierran el hospital de Fontibón y con él cierran el servicio de ginecología y la única sala de partos pública acreditada del distrito. Muere la vida. Y lo publica y le envía un mensaje a Gustavo Petro. Tiene la música, ¿no? Pero vean, cierra. Vean. Y se emberracan, ¿no? Se ofenden cuando los tratan y cuando se les dice la verdad. Esta gente mató a Bogotá. Mató a Bogotá. Increíble. No puede ser. Pero es triste. Y por allá escuchamos al gobernador de Antioquia, que viene bien meterlo aquí. No la metí como ñapa. O sí, bueno, entonces metámosla como ñapita. Bienvenidos entonces a las ñapitas aquí en nuestro contenido. Como siempre lo saben, tenemos de más. Aquí no solamente lo que usted ve en la miniatura, sino que le damos vendaje, le damos ñapita, se le da un bonus track. Y por allá escuchamos entonces a Andrés Rendón. Mire la denuncia. ¿Cómo así que el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, inauguró esta carretera hace poco y cerca al municipio de Santo Domingo costó la mera friolera de 46.000 millones de pesos y está vuelta con huecos por todo lado? No sea descarado, hombre. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Se fue la plata. Vean esto que publica. Vean esto, a ver. Bueno, un saludo muy especial colombiano. Vean, estoy en la vía que inauguró hace como 8 días el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. ¿8 días? No, ¿cómo así? Es que no puede ser. Sé que esta vía comunica a una parte, ni siquiera el municipio de Santo Domingo, el casco urbano, con la vereda, una vereda llegando a Cineros que le dicen el Alto de la Quiebra. Aquí invirtieron 46.000 millones de pesos. Y ustedes pueden ver, vean, no hay un puente, mire. Aquí hay la carretera, una quebradita pasa por la propia carretera. Miren los huecos. Y estamos hablando que la inauguraron hace 8 días y que la inversión es bárbara. Ni siquiera está delimitada en el centro de la parte que está pavimentada, porque el pavimento abarca escasamente el ancho de la carretera, porque no es doble vía, esto es una vía terciaria, una vía veredal. Pero yo digo, la inversión de 46.000 millones de pesos. Ustedes se ponen ahí, o se imaginan que la vía entre Barbosa y Concepción ni siquiera la han arreglado y le metieron un pavimento para que pasara la carretera o para que pasara la competencia de Rigoberto Urán. Esa se está dañando toda y aquí va a pasar lo mismo. Aquí viene la chiva entre las veredas, vean. Ahí viene como ustedes la ven, miren. Son carros que son los carros interveredales. Es una lástima la inversión aquí, es un descaro lo que hace el gobernador de Antioquia. Ustedes se imaginan que esa plata que nos están haciendo pagar y esta vía que para mi concepto es un corredor para los grupos que está creando el gobernador y que nos está haciendo pagar, los famosos grupos de vigilancia, digo yo que son convivir, pero en el idioma de muchos antioqueños que conocemos eso, sabemos que son autodefensa. ¿Será que este es un corredor estratégico? Porque esto no comunica casco. Vamos a seguir mirando, vamos a seguir informando y despertar pues. Despertá pues. Despertá pues. Nos vemos en el próximo video. Pues aquí estaremos atentos del amigo. ¿Cómo así? Oiga, pero es que son 8. Mira los huecos esos que se ven ahí. 8 días. No me joda. Y ojo con la denuncia que hace, ¿no? De esos grupos. 8 días. No lo puedo creer. Qué miserables. Bueno.
Llegamos entonces, ya lo dijimos, a las ñapitas, esa fue la primera y pasamos entonces a la siguiente. Y aquí tenemos que hablar de nuestro exministro Iván Velásquez y de la fiscal Luz Adriana Camargo. Resulta que el gobierno de Guatemala, esa fiscalía corrupta que ocurre lo mismo que en Colombia, ha ordenado una orden de captura contra el exministro Iván Velásquez y la fiscal Luz Adriana Camargo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la emisión de una orden de captura por parte de la Fiscalía de Guatemala contra el embajador designado de Colombia ante la Santa Sede, Iván Velásquez, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional. ¿Quién estará detrás de todo esto? Démosle unos días. Démosle unos días. Usted lo está pensando, yo lo estoy pensando, todos lo estamos pensando. Démosle unos días. Démosle unos días. Sigamos. Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera los derechos humanos fundamentales. La utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso. El gobierno de Colombia reafirma su compromiso con el respeto al derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre estados. Sin embargo, advierte que dichos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados como instrumentos de persecución política o personal, ni para justificar decisiones carentes de legitimidad. En un comunicado, ya lo acabamos de leer, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares de derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales. Entonces ya vimos el documento y por supuesto el mensaje de solidaridad, ¿no? Con el ministro Iván Velásquez y pues también con la señora Camargo, por supuesto, pero con el ministro y la señora Camargo de verdad se me salió, pero pues tampoco puede ser que esto ocurra, ¿no? Sabemos que el ministro por allá les dio duro. Vea lo que publica. El 16 de abril del 2015, esto lo publicó, eso es del 25 al 17 de abril. El 16 de abril del 2015, hoy exactamente 10 años, empezó en Guatemala un periodo floreciente de lucha contra la impunidad. La población de la mano de la CICIG y de la FESI conoció entonces el tamaño de la corrupción y de la cooptación del Estado. Luego vendría la reacción de los sectores más retardatarios del país. Empezó una feroz persecución liderada por una fiscal general que en el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó como corrupta, estableciendo sanciones en su contra y en contra de su instrumento. Un fiscal de poca monta, pero de gran perversidad. También fueron sancionados por la Unión Europea. Esas medidas continúan vigentes. La persecución desatada por los señalados fiscales corruptos lanzó al exilio a decenas de jueces, fiscales, periodistas, personas, defensoras de derechos humanos y otras figuras democráticas del país, quienes el próximo año podrán regresar a su tierra una vez concluya el reino de la oscuridad judicial y Guatemala retome el camino de la verdad y la justicia. Como escribió Julia Esquivel, podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. Florecerás, Guatemala, 17 de abril del 2025. Y aparte, se lo tomó el propio exministro Iván Velásquez y dice, esto lo publicó el día de ayer. No, esto ya viene a ser el día de hoy. Es que está aquí con la hora de las... Sí, aquí viene a ser a la 1 de la mañana. Eso lo publicó ayer en Colombia. Y ahora la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche, designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la Fiscalía ha obligado al exilio. Ese es el mensaje que ha enviado el exministro Iván Velásquez. Pues qué similitudes, ¿no? Qué similitudes. Y ayer me decían, por ahí hablando de esos bares, ¿no? Decían, oiga, es que los latinoamericanos son siempre segundones, ¿no? En deporte, esos son segundones. Entonces estaban viendo una etapa del Giro de Italia, donde
el ecuatoriano y un mexicano estaban peleando y al final se desgastaron y llegó Simon Yates y los pasó y les ganó la etapa por la cara. Entonces decían, es que los latinoamericanos siempre son segundones, ¿no? Entonces decía yo, oiga, pero es que el análisis no es ese, ¿no? Porque primero que todo los equipos a los que están los segundones son equipos europeos, equipos británicos, listo. La mentalidad porque esto debe tener un análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo es la mentalidad del latino en el campo deportivo? Desafortunadamente muchas veces pasa eso. La falta de profesionalización o la falta de oportunidades llevan a que no se sepa trabajar en equipo y no se sepa jugar en equipo. Pero no es decir que es que son segundones o que la mentalidad de segundones no. Muchas veces pasa y ahí es donde tiene que ver una parte social de la formación deportiva de ese muchacho latino al muchacho europeo. Hay mucha diferencia. Y mucha diferencia. El muchacho latino lo primero que piensa, y hablo del caso de Colombia, un futbolista, lo primero que piensa es ir a meter goles. Me importa un carajo el equipo, pero que aquí me vea el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, la Conchinchina, el Arsenal, el que sea. Y listo, papá, me voy, me hago lo mío, monto lo mío y monto la casa de mi mamá. No. Eso hay que verlo, entonces para analizar y decir una banalidad como esas que es que tenemos una mentalidad de segundones, no. Y por eso se glorifica tanto cuando un latino, en medio de su esfuerzo, porque por ejemplo, yo me sé la historia de Montoya. Y Montoya para llegar allá, a que el himno colombiano suene en Mónaco, tuvo que comer de la física que sabemos y sí la tuvo que comer. Tuvo que dormir en estaciones de servicio cerca a donde era el entrenamiento, donde le iban a hacer la prueba. Yo me sé la historia de Montoya, cómo viajaba y cómo eran los patrocinios que le daban. Véalo, mijo, allá llegó, y llegue un colombiano, que es un deporte elitista, que esto, que lo otro, listo. Uno puede tener la opinión que sea. Pero para mí, para mí es el mejor deportista. Está en el podio de los deportistas de la historia de Colombia. Entonces, hay que ver esas partes, porque es que es muy fácil decirlo, ¿no? Y muchas veces también se dice, oiga, ¿y entonces por qué los chinos sí los cogen y los trapean a los europeos, eso en los Juegos Olímpicos? ¿Por qué? ¿O por qué los rusos, no? Aunque China es una dictadura en la época, en el campo deportivo, hemos visto imágenes y cómo forman esos deportistas, ¿no? Tampoco, hasta allá tampoco. Y entonces nos llega acá la imagen, oiga, ¿y por qué Cuba? ¿Por qué Cuba era líder en el deporte y trapeaba al que fuera? Me recuerdo, Javier Sotomayor. Trapeaban al que fuera. Y una dictadura, ¿no? Allá, comunismo, no sé qué, ¿no? Eso es lo que decían. Entonces, hay que tener esa parte de análisis, ¿no? Porque sí da rabia. A mí me daba mucha rabia en Colombia, como decían, ¡haz que Juan Pablo Montoya de segunda! ¡Haz que Juan Pablo Montoya es un segundón! No, señores, esa no es la forma. Esa no es la forma. Ay, mire qué pasaba. Y por eso Montoya muchas veces no es querido en Colombia, porque cantaba y decía la verdad. Repito, es un deporte que sí, puede ser elitista y tal. A mí me encanta. A mí me encanta la Fórmula 1 y desde hace mucho, sobre todo pues por Ayrton Senna. Por Ayrton Senna me encanta. Entonces hago ese comentario porque ayer me pasó precisamente en un bar por acá. Estaba tomándome una gaseosa y, oiga, usted, tal, ustedes que son segundones. No, hombre, tampoco. Siguiente ñapita. Ya van 2 expresidentes de la Corte Constitucional que dicen que el presidente Gustavo Petro sí puede convocar la consulta popular por decreto debido a la cantidad de irregularidades que conllevan a la inexistencia del hecho y a su carencia de efectos. Siempre será bienvenido el debate. Garantizar la participación ciudadana es uno de los elementos fundamentales de la Constitución que hay que proteger. Eso lo postea Armando Benedetti y como vemos aquí arribita lo reposteó Gustavo Petro. Siguiente ñapita entonces es esta. Ya vamos llegando al final de este contenido. Espere. Este. Se tenía que decir y se dijo. Derly López. Me encanta. Si Gustavo Petro no trina, perdido. Si trina mucho, gobierna por Twitter. Si escribe tarde, está borracho. Si no escribe temprano, vago. Si sale a las regiones, populista. Si se queda en palacio, alejado del pueblo. Si se reúne a puerta cerrada, algo esconde. Si escribe mal, ignorante. Si escribe bien, eso no le escribió él. Haga lo que haga, la oposición no critica. Rebuzna y rebuzna
porque no tiene ideas, solo rabia. Había que decirlo. Siguiente, con granja solar en Sucre, el gobierno garantiza energía limpia a 500 hogares de San Antonio del Palmito. Vea pues, vean esas imágenes. Esto no es cambio. En línea con el compromiso del presidente de garantizar el acceso a energía limpia, se avanzará hacia una transición energética justa. El Ministerio de Minas y Energía y el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE, inauguraron una nueva granja solar fotovoltaica en San Antonio de Palmito, Sucre, convirtiendo a este municipio en el segundo territorio energético del país. Esta estructura energética beneficiará directamente hasta 500 familias de estrato 1 y 2 que contarán con una fuente de energía confiable, sostenible y asequible. ¡Y qué berraquera! Esto era lo que decíamos por allá en videos anteriores. Gustavo Petro lo escuchamos en la costa decir: ustedes háganme el favor y me consiguen el lotecito, nosotros ponemos los paneles y, señores, a bajar el recibo de la luz a esta gente de este municipio que lo pueden hacer. ¿Y por qué no lo han hecho? Decíamos que días, oiga, ya había uno, vea, otro. ¡Qué bueno! 1975 paneles solares para aprovechar la energía limpia, la energía del sol, para llevarle la energía barata a las poblaciones vulnerables de este bello municipio. Queremos hacer 2 así en cada departamento del Caribe colombiano para poder, a través de la energía solar, llevar energía limpia a la población vulnerable, a estratos 1 y 2, que van a ver en sus recibos de energía eléctrica la disminución de hasta un 50 o 60%, afirmó Edwin Palma Egea, ministro de Minas. ¿Esto no es cambio? Y aparte, entonces, el señor que se ahorra 50 o 60, la familia, el ama de casa, bueno, las personas, las familias, bueno, 50 o 60% se ahorraron de su coste fijo mensual, ¿no? Uy, 50%. Mija, vea, nos queda más platica. Oiga, pero es que, mijo, tenemos que mandar a estudiar al muchacho y a la muchacha. Mija, uy, esta plata la podemos invertir ahí. Entonces, no, mijo. Acuérdese que también este presidente que tenemos está diciendo que por allá hay educación gratuita. Entonces, pues miremos a ver cómo podemos hacer y vea, educamos a nuestros hijos, salimos adelante y nos queda un dinerito para ahorrar para nuestra vejez, para los estudios de los muchachos también, cosas que se pueden presentar. En fin, ¿no es cambio eso? ¿No es cambio eso? ¿Por qué o sea... No sé qué decir, ¿verdad? Pero increíble, increíble. Y esto, están hoches, pero bueno, ya lo van haciendo, allá trancazos y amochosos, pasando el palo de la rueda, hasta que lo hacen, ¿no? Y muchos alcaldes que no, ¿cómo vamos a hacer eso si eso lo está diciendo este presidente? Y no, nosotros somos uribistas y no vamos a eso. Lo que hacemos los uribistas es cobrarles más a la gente, robar a la gente toda su vida y después venimos en época de elecciones y les damos un tamal y listo, mijos, otra vez volvemos allá. ¿O no es así? ¿O no es así, señor Efraín Cepeda? Porque esto no se ha hecho desde hace ¿cuánto? ¿No? ¿Por qué personajes como Efraín Cepeda de por allá de la costa nunca es que me va mejor con Char? ¿No ve que el billete está aquí con Char? ¿Qué me va a importar a mí ponerle un poco de paneles a esa gente? El business estás aquí. El business. Y las migajas para el pueblo. Así es, ¿no? Todo lo que hemos visto ahorita en este video. Un trino del 2018, pasamos a la siguiente ñapita. Es una tarea pendiente para la oposición. Cada uribista de Colombia debería hacerse una pregunta y averiguar la respuesta. ¿Quién autorizó desde el Estado la pista aérea pavimentada de la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar en Doradal, Magdalena Medio? Con la respuesta ya sabría qué es lo que está defendiendo en política. Hágame el bendito favor, esto lo rescató Silicon Valley, Gustavo Bolívar lo repostea y es de por allá, bueno, el post es del 2018. ¿Qué validez tiene? Llegamos así, entonces con esa, vamos a ver si Gustavo Petro ha posteado algo, a ver, siempre lo hacemos, hace un minuto, sí señores, la Fiscalía de Guatemala, como la Fiscalía de Colombia, en tiempos de Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías. Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar la impunidad de sus negocios ocultos.
Los crímenes cometidos por las mafias contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad. Son crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional, a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer. Invito a equipos de abogados independientes a redactar la primera causa penal contra las multinacionales de la mafia para que sean juzgadas y condenadas en tribunal internacional. Aquí vemos el comunicado del gobierno de Guatemala, informa que rechaza... Vea esto. Esto es un comunicado oficial. El gobierno de Guatemala hace saber, vean, ¿no? Esto es última hora. El gobierno de Guatemala hace saber que rechaza enfáticamente las órdenes de captura giradas contra el embajador colombiano Iván Velázquez Gómez y excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y la fiscal general de la República de Colombia, Luz Adriana Camargo Cerón. Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, así como los propósitos principales de la justicia y derecho internacional contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, el gobierno de Guatemala ya está en contacto con las autoridades del país hermano de Colombia para hacer ver las objeciones y aclaraciones diplomáticas que correspondan en el ámbito de no afectar la honra de la nación como producto de este irresponsable y espurio acto del Ministerio Público. Entonces, noticia de última hora, pues ha reaccionado Gustavo Petro a esta noticia, a este comunicado del presidente de Guatemala, el del gobierno de Guatemala. Hágame el bendito favor. Entonces, vea, con eso cerramos el contenido. A ver, no sé que haya posteado antes alguito más don Gustavo Petro por aquí. A ver. Lo que tramita el Senado no es mi reforma laboral, contiene partes. Listo, eso ya. Entonces, podemos decir que por este lado estamos al día en la información para transmitírsela a todos ustedes. Entonces, nos vemos en la próxima. Abrazo totes ancestrales desde la distancia. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias eternas, totales, infinitas para todos ustedes. Chao.